Soy el doctor Pablo César Espada, soy médico cardiólogo. Actualmente soy el presidente del Comité de Cardio-Oncología de la Federación Argentina de Cardiología y expresidente del Comité de Stroke. El 29 de octubre es un día de concientización sobre el ataque cerebral, también llamado ACV o stroke. Si un paciente se descompensa y tiene signos o síntomas compatibles con un ACV en curso, que sospechamos que está teniendo un accidente cerebrovascular, es muy importante que la familia de oficio no le dé la medicación antihipertensiva. Porque a veces estos pacientes se ponen hipertensos ante este evento y es una manera de compensar la falta de oxígeno que tienen en el cerebro. Tienen un mecanismo regulador y yo puedo interrumpir ese mecanismo y provocar más daño. Así que si ves que un familiar tuyo de golpe no entiende la situación, lo que están hablando, empieza a hablar mal, le falta fuerza en un brazo o en una pierna, llévalo rápidamente a la emergencia o a la guardia. En el caso del accidente cerebrovascular isquémico agudo, hay una ventana de tratamiento. Uno tiene dos tipos de tratamientos. Uno son los trombolíticos, que es una medicación que se aplica por vía endovenosa para disolver el coágulo o el trombo que está obstruyendo esa arteria, pero hay una ventana terapéutica para eso. Lo óptimo serían las primeras 3 horas, pero esta ventana con el tiempo y con el advenimiento de drogas más efectivas y más seguras se ha extendido a 4 horas y media y después a 6. Después hay otro procedimiento que es la trombectomía, que es pasar un catéter por la arteria, ir a buscar el coágulo o el trombo, engancharlo y traerlo, retirarlo. Ese procedimiento se puede hacer hasta las primeras 24 horas. En el caso de una hemorragia cerebral, a veces el tratamiento es quirúrgico, depende de donde esté localizada la hemorragia, necesitaré de un neurocirujano para drenar el hematoma. Después hay medidas de soporte, de sostén, el control de la presión arterial, el control de la vía aérea, porque muchos pacientes entran en un deterioro de conciencia y se aspiran las secreciones, terminan haciendo una neumonía. Esos pacientes tienen que tener la vía aérea bien permeable, por ahí hay que poner un tubo en la tráquea o por lo menos administrarle oxígeno y una buena posición en la cama, mantener la presión arterial, todo lo que decimos lo hemodinámico. Y en el caso de la hemorragia subaracnoidea, que es por la rotura de un aneurisma, hay que excluir el aneurisma de la circulación. El aneurisma es como un saquito, como una bolsita que se forma en la arteria y se rompe. Ese saquito se puede volver a romper. Muchas veces los aneurismas no se rompen en un tiempo, se rompen en 2 tiempos y a veces en 3. Entonces hay que interrumpir ese aneurisma de la circulación. ¿Cómo se hace? De 2 maneras. Una manera es quirúrgica, a cielo abierto, trepanando el cráneo, ir a buscar el aneurisma y poner un clip y cerrarlo, y la otra es por vía endovascular con unos alambrecitos que se llaman coils de platino. Se llega hasta el lugar del aneurisma, se disparan los coils de platino y eso va obliterando el aneurisma y lo va excluyendo de la circulación. Cuando un paciente tiene una ACV, tiene 3 desenlaces posibles. Uno lamentablemente es el fallecimiento, la muerte. El otro es que se recupere ad integrum totalmente, que pueda retomar sus tareas habituales diarias, normales. Y el otro es que quede con cierta discapacidad y de distintos grados de discapacidad. Hay algunos que son incapacidades leves, son independientes y otros son dependientes. Muchos de los pacientes que se recuperan de una ACV quedan con dependencia. Esto significa que necesitan de un tercero para sus tareas habituales. Por ejemplo, vestirse, por ejemplo, bañarse, por ejemplo, cortar la carne, comer, tenderse la cama. Y hay pacientes que están muy secuelados, terminan en silla de ruedas, postrados en cama, etc. Entonces, todo esto no es un problema solo del paciente, sino un problema social y todo su microambiente familiar, porque eso altera la vida diaria de la familia. No solo para el paciente que dejó de trabajar y son años perdidos de productividad y el daño económico que eso hace, sino también lo que impacta en la familia, porque a ver, por ahí la hija tiene que dejar de trabajar un día, la mujer también, o el padre se tiene que ocupar del hijo y tiene que faltar al trabajo y hay que llevarlo a los controles, tienen que darle de comer por miedo a que se aspire. Entonces genera todo un cambio familiar donde tiene que estar la familia de guardia permanente, siempre tiene que estar uno al lado para evitar accidentes, que se caiga de la cama, que se levante al baño y se caiga, que se golpee, que tome un líquido despacito y que ese líquido, en vez de ir al sistema digestivo, no se vaya
a las vías respiratorias. Desde el momento que un paciente tiene una ACV y queda con cierto grado de dependencia, es todo un cambio de vida para siempre, para el paciente y para la familia. Lo principal es controlando los factores de riesgo. Hay muchos estudios, hay uno que es el Interstroke, que fue muy conocido hace muchos años, que controlando los principales factores de riesgo cardiovasculares, uno puede prevenir hasta el 90% de los ACV. Hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol, tabaquismo, una dieta mediterránea rica en frutos secos, en aceite de oliva, en frutas y verduras, evitando las grasas trans, haciendo actividad física regular. Cuando hablo de actividad física regular no es necesario salir a correr todos los días. Las guías dicen que con 150 minutos semanales alcanza, pero hay gente que por ahí no tiene esa oportunidad por distintos motivos, motivos sociales, motivos del ambiente, del clima, etc. Uno puede hacer gimnasia en la casa y no necesariamente salir a caminar. El hecho de levantarse de la silla, hacer gimnasia, ir hasta el depósito, volver, bajar la escalera, subir. La cuestión es moverse, porque el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado en una silla, por ejemplo la gente que trabaja en oficinas, eso aumenta el riesgo cardiovascular. Hace muchos años, un trabajo que hicieron en Inglaterra, que fue el famoso trabajo de los carteros, donde se comparó cuántos eventos cardiovasculares había en los choferes de colectivo y en los carteros. Y se vio que los carteros, que caminaban todo el día entregando las cartas, yendo de casa en casa, tenían muchos menos eventos y vivían mucho más que los choferes de colectivo. En definitiva, hay que evitar el sedentarismo, es muy importante el ejercicio físico.